Era mañana en el Vaticano, pero el cielo cargado impedía que cualquier rayo de sol atravesara las ventanas del Palacio Apostólico. El corredor de las vestiduras litúrgicas estaba vacío, como si aguardara en silencio un momento largamente profetizado. El mármol blanco reflejaba las luces tenues y el sonido de las suelas de cuero de los zapatos del Papa León XIV resonaba como un susurro pesado entre los pilares milenarios. Caminaba sin prisa, sosteniendo con ambas manos un tejido doblado, una estola antigua, bordada con hilos dorados, manchada por el tiempo y marcada por un escudo que ya no era el suyo. Se detuvo frente a una pequeña mesa de madera oscura. Sacó la estola del paño de lino que la envolvía y la extendió. La punta del tejido tembló discretamente con el viento que pasaba por entre las rendijas del balcón. Sus ojos permanecieron fijos en el objeto, como si el peso que cargaba no fuera solo físico, sino espiritual. Entonces, con un gesto simple, pero profundamente simbólico, dio la espalda a la estola de Francisco y se arrodilló. Fue en ese momento que el silencio se rompió, no por palabras, sino por la decisión más solemne de su pontificado. Aquella mañana, ningún fotógrafo había sido convocado. Ninguna cámara oficial capturaba ese instante. Pero dentro de la sala del Palatino, donde se guardan las memorias de los papas pasados, algo invisible temblaba. El aire olía a incienso antiguo, vestigio de una vigilia nocturna realizada en secreto por los monjes camaldulenses. El sonido de las vestiduras de lino puro arrastrándose sobre el piso de piedra contrastaba con el leve tintineo de una armadura suiza al fondo. La luz, casi apagada, creaba una penumbra sagrada, como si la propia sala estuviera inclinada en reverencia a la presencia de aquel hombre, no por el título que llevaba, sino por la cruz invisible que sostenía en sus hombros. El Papa León XIV estaba solo, pero cargaba consigo el clamor silencioso de millones. Sus rasgos estaban cansados, más hundidos que el día de su elección. El tiempo parecía haberse compactado en su rostro, revelando noches de oración no dormidas, ayunos no declarados y decisiones tomadas a la sombra de los vitrales. Sus manos, ahora unidas en oración, temblaban levemente, no por miedo, sino por reverencia a lo que representaba. Sabía que aquel gesto, rehusar vestir la estola de su predecesor, no era solo una negativa estética, sino una ruptura con una narrativa que necesitaba ser revisada a la luz de la verdad. Aún así, no la condenaba. Al contrario, sus ojos se llenaron de agua al recordar el abrazo que había recibido de Francisco en su última visita a la Casa Santa Marta antes del cónclave. Un abrazo prolongado, en silencio, como si allí hubiera un traspaso invisible de una misión que solo ahora comenzaba a entender. Se levantó con dificultad. Las velas en la sala crepitaban con el viento, proyectando sombras inestables en las paredes de piedra. Caminó hasta la ventana y miró la plaza de San Pedro, aún vacía, pero a punto de ser tomada por los fieles que aguardaban su pronunciamiento matutino. Sabía qué debía decir, pero no cómo. Se volvió entonces hacia la estola sobre la mesa y se acercó lentamente. No la tocó, solo habló en voz baja, casi como quien confiesa, pero su voz fue escuchada por aquel único guardia suizo apostado en la puerta, un joven de nombre Elías, de apenas 23 años, que respiraba profundamente para contener la emoción de presenciar un momento irrepetible de la historia. No es ingratitud, es fidelidad, dijo el Papa mirando la estola. Francisco caminó entre lobos, usó esta estola como escudo y como espina, pero el tiempo cambió, y Dios pide otro color, otro peso, otro gesto. Elías no respondió, pero un silencio nuevo se instaló en la sala, más profundo que antes. El Papa continuó, ahora vuelto hacia el joven soldado, como si hablara al mundo a través de sus ojos abiertos y sus manos temblorosas de honor. No puedo heredar todo. Algunas cosas no fueron hechas para ser repetidas, sino para ser redimidas. Francisco fue un peregrino. Yo seré un constructor de ruinas. La frase resonó como una profecía. A continuación, el Papa caminó hacia la sacristía privada, donde sus nuevas vestiduras lo aguardaban. Sobre la mesa, cuidadosamente dispuestas, estaban las ropas que había encargado semanas antes, pero que solo ahora serían usadas por primera vez.
No había dorado ni púrpura imperial, solo blanco puro con una fina franja gris en el centro, símbolo de luto y penitencia. Al vestirlas, el Papa León XIV no se sintió elevado sino reducido. Y fue justamente allí, en el vaciamiento de sí, donde encontró la fuerza para enfrentar lo que estaba por venir. De vuelta a la sala, hizo un último gesto. Tiró de un pequeño cordón rojo que pendía de una campana discreta. En pocos minutos, 2 cardenales y 3 guardias entraron en la sala. El Papa en silencio señaló la estola de Francisco y dijo: «Guárdenla, pero no en el museo, guárdenla en la capilla de la reconciliación. Dejen que los peregrinos la vean y que oren ante ella. Porque no es con rechazo que se construye el futuro, sino con memoria curada». Uno de los cardenales, visiblemente emocionado, se acercó y besó la mano del Papa. Otro solo asintió, con los ojos llorosos. El más joven de ellos, Dom Anselmo, intentó decir algo, pero se contuvo. Sabía que ninguna palabra humana podría añadir o quitar el peso de aquel gesto. La estola de Francisco sería velada, no con luto, sino con reverencia. Sería un símbolo de transición, de legado y de un nuevo tiempo que se anunciaba no con trompetas, sino con lágrimas y silencio. Mientras los guardias retiraban la estola de la sala, con extremo cuidado, el Papa permaneció de pie, inmóvil. La luz del cielo gris ahora parecía tocarle el rostro con suavidad. Miró nuevamente a Elías y dijo: «Hoy yo rompo el silencio, pero que mis palabras no sean más altas que mis gestos». Y así, con la firmeza de quien carga el cielo en los hombros y la tierra en las rodillas, el Papa León XIV se dirigió a la basílica para la homilía que cambiaría el tono de la Iglesia para siempre. La Basílica de San Pedro estaba envuelta en una niebla suave que parecía descender de las cúpulas como una bendición silenciosa. Los campanarios aún no habían tocado, y aún así, los peregrinos ya se acumulaban en los laterales de la plaza, muchos arrodillados, otros en silencio, como si un presentimiento flotara sobre todos. No había anuncios ni protocolos divulgados. Aún así, todos sabían, esa mañana sería diferente. La homilía del Papa León XIV no sería solo una ceremonia litúrgica, sería un divisor espiritual. La Guardia Suiza, formada en línea a la entrada, estaba en silencio solemne. Algunos parecían más emocionados que de costumbre. Uno de ellos, el mismo joven Elías, sostenía su casco con las manos, como si un gesto incorrecto pudiera profanar la gravedad de lo que estaba por suceder. En el interior de la basílica, el altar principal estaba sin adornos. Los ángeles de mármol parecían observar con más atención y el Cristo crucificado suspendido sobre el altar parecía bajar la mirada sobre aquel momento con una compasión nueva. El Papa León XIV entró solo, sin cortejo, sin cardenales escoltándolo. Vestía solo la túnica blanca con la franja gris y no cargaba ningún símbolo de autoridad visible, ni báculo, ni anillo pontificio, ni mitra. El silencio que se hizo cuando atravesó la nave fue tan absoluto que se podía escuchar el crepitar de las velas ardiendo en los altares laterales. Al subir los escalones del altar, se detuvo, respiró hondo y cerró los ojos por algunos instantes. Luego, se volvió hacia la asamblea y habló. Su voz era grave pero cansada, no de cuerpo, de alma. Era como si cada palabra estuviera siendo elegida desde una herida abierta y no de un guión previo. Y cuando finalmente habló, fue como si los propios muros de la basílica se inclinaran para escuchar. Hijos míos, hoy vengo ante vosotros no como heredero de una estola, sino como guardián de un silencio que se ha vuelto insoportable. Durante semanas, evité decir lo que ardía en mi espíritu. Esperé el tiempo de la oración. Esperé el tiempo de la paz, pero la paz no vino y comprendí. Hay silencios que no son humildad, son cobardía. Las palabras cortaron el aire como cuchillas finas. No hubo reacción inmediata. Era como si todos aún estuvieran intentando absorber el peso de aquello. El Papa prosiguió. Cuando entré en esa sala esta mañana y vi la estola de Francisco doblada sobre el lino, sentí un nudo en la garganta. La memoria de aquel hombre, sus decisiones, sus gestos, sus errores y aciertos, aún grita en cada pared de este palacio. Pero no vine para repetir, vine para discernir. En ese momento,
Una monja, sentada entre los peregrinos, comenzó a llorar discretamente. Era la hermana Caterina, del convento de las Carmelitas Descalzas de Aviñón. Conocía al Papa desde antes de su ordenación episcopal. Sabía que aquel hombre solo hablaba con ese tono cuando su alma estaba atravesada por algo que no podía contener más. El Papa continuó. Francisco me dio la bendición, y yo la recibí. Pero su estola no puedo vestir, no porque la rechazo, sino porque no me pertenece. El símbolo lleva el espíritu, y el espíritu de aquel tiempo era otro. Era tiempo de supervivencia. Hoy, Dios pide reconstrucción. Bajó un escalón. Estaba ahora más cerca de los fieles. Y con una mirada que mezclaba compasión y audacia, completó. Tal vez esté traicionando expectativas. Tal vez rompan mis palabras en editoriales. Tal vez digan que estoy rompiendo con tradiciones. Pero sepan, no estoy rompiendo la tradición. Estoy arrodillándome ante la verdad. Fue en ese instante que uno de los cardenales presentes, Dom Anselmo, se levantó del banco y caminó discretamente hacia el fondo de la nave. No era huida, era demasiada emoción. Sabía que lo que se estaba diciendo allí no era político, ni teológico, era profético, y los profetas siempre dejan rastros de incomodidad en aquellos que aún están presos a las estructuras. El Papa León XIV hizo un gesto con las manos, pidiendo que todos se arrodillaran, y aunque no entendieran completamente, muchos se arrodillaron. Fue un instante de entrega total, de un pueblo entero ante un pastor que finalmente había roto el silencio. Entonces comenzó a orar en voz baja pero firme. Señor, ante ti, entrego esta veste que no me atreví a cargar. Ante ti confieso mi debilidad, y ante este pueblo renuevo mi voto, no gobernar como rey, sino sangrar como siervo. Las palabras resonaron por las bóvedas como salmos no escritos. Muchos comenzaron a llorar. Otros solo cerraron los ojos, como si el Espíritu de Dios se moviera entre las columnas de la catedral, como una brisa que no se veía, pero se sentía en los huesos. Tras la oración, el Papa se levantó y miró directamente a un joven peregrino sentado en la primera fila. Un muchacho frágil, de cabellos negros y expresión de hambre espiritual. El Papa entonces bajó del altar, caminó hacia él, se arrodilló y dijo: «Es con vosotros que Dios va a reconstruir esta iglesia, no con los que usan vestiduras pesadas, sino con los que aún creen que la fe puede cambiar el mundo». El joven comenzó a llorar y abrazó al Papa. La imagen, aunque no registrada por cámaras, sería recordada por décadas. Una iglesia que se arrodilla ante su juventud. Un pontífice que rompe el protocolo para recordar al mundo que la autoridad no es control, sino entrega. Al final de la homilía, el Papa León XIV no dio la bendición apostólica como de costumbre. En cambio, se arrodilló nuevamente y dijo: «Hoy no soy yo quien bendice. Hoy pido que me bendigan, con su fe, con su valentía, con su esperanza». Nadie se movió, porque en ese instante todos comprendieron que estaban ante algo mayor que un discurso. Era el inicio de un cambio, el comienzo de un papado que no se sustentaría sobre poder, sino sobre renuncia. La tarde cayó lentamente sobre los jardines del Vaticano, tiñendo el cielo de Roma con tonos dorados y carmesí. El Papa León XIV se había retirado a su cuarto tras la homilía, pero la basílica permanecía llena, como si los fieles no quisieran salir de un lugar donde algo eterno había sido pronunciado. Las palabras resonaban en los corazones como brasas que no se apagaban. Algunos decían que sentían un calor inexplicable en el pecho, otros que tuvieron visiones, lágrimas, convicciones, pero todos sabían, la negativa a la estola de Francisco no era una ruptura, era un llamado, y el llamado exigía respuesta. En el silencio del cuarto papal, León XIV permanecía sentado en una mesa de madera oscura, con los dedos entrelazados sobre una Biblia abierta en el libro de Jeremías. La vela encendida proyectaba sombras danzantes sobre su rostro cansado. Al lado de la Biblia reposaba un objeto discreto casi imperceptible, una fotografía antigua. En ella, Francisco sonreía, con la mano sobre el hombro de León, a un cardenal. Aquella imagen no era un trofeo, ni un hito de poder. Era un recuerdo de que el camino hasta allí había sido hecho de pasos pesados,
pero también de afectos sinceros. Él amaba a Francisco, no por el cargo, sino por el alma, y justamente por eso no podía imitarlo. Fue entonces que alguien llamó suavemente a la puerta. Era el joven Elías, el guardia suizo. Traía consigo una carta, escrita a mano, con sello rojo, que había sido dejada en el confesionario de la Capilla Paulina por una señora desconocida. Cuando el Papa recibió el sobre, sus ojos se fijaron inmediatamente en el escudo impreso en el lateral. No era del Vaticano, era el sello de una antigua comunidad benedictina de los Alpes suizos. Lo abrió con cuidado. La caligrafía era trémula, pero firme. Beatísimo Padre, soy solo una mujer sin título ni rostro público, pero vi su decisión esta mañana y no pude dormir sin escribirle. La estola de Francisco lleva dolores que el mundo no conoce. Cuando él la usaba, escondía lágrimas. Cuando la quitaba, lloraba solo. Hoy, al verlo rechazarla con respeto, comprendí. No fue un gesto de negativa, fue un acto de liberación. No para sí, sino para él. Francisco jamás pidió continuidad. Oró por la verdad. Y hoy, por primera vez en años, escuché esa verdad ser pronunciada en el altar. Gracias, Santo Padre, no por rechazar, sino por amar con libertad. El Papa leyó esas palabras en silencio y luego posó la mano sobre la carta, cerrando los ojos. Una única lágrima rodó por su rostro. Luego miró a Elías y dijo: a veces las cartas anónimas son más sagradas que los comunicados oficiales, porque no vienen de la vanidad, vienen del espíritu. Se levantó lentamente y caminó hasta la ventana. Afuera, el sol ya se había ocultado. Las sombras de la noche comenzaban a cubrir el Vaticano, pero había algo en esa oscuridad que no era temor, era espera, como si el cielo entero estuviera aguardando el próximo paso. Fue en ese momento que el Papa hizo algo que nadie esperaba. Pidió a Elías que llamara a los guardias suizos más jóvenes, no a los comandantes, no a los veteranos, solo a los más nuevos. Quiero verlos sin uniforme, como hermanos. Minutos después, 4 jóvenes guardias estaban ante él, vestidos solo con túnicas simples. León XIV los recibió con una sonrisa serena, pero lo que hizo a continuación dejó a todos en silencio. Se arrodilló ante ellos. Un papa, arrodillado ante jóvenes soldados, con la voz quebrada, dijo: no son solo escudos, son corazones. Son ojos que ven lo que aún no conseguimos ver. Por eso, esta iglesia necesita aprender a escuchar lo que aún no tiene forma. El futuro de la fe está en los que aún no tienen voz en el púlpito, pero ya doblan las rodillas en los corredores. Ninguno de ellos tuvo el valor de responder. Uno de los jóvenes, de nombre Mateo, dejó escapar una lágrima e intentó ocultar el rostro. El Papa entonces se levantó y los bendijo, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos. No como un rito tradicional, sino como un padre que reconoce la nobleza escondida en la juventud. Y entonces dijo: Francisco creía en el diálogo con el mundo. Yo creo en el susurro de Dios en los que nadie escucha. Por eso hoy renuncio a todo título que me haga olvidar el sonido de la calle, del llanto, de la duda. Quiero ser papa solo en la medida en que aún pueda llorar con los que sufren en silencio. El cuarto quedó en silencio. Los jóvenes fueron liberados y el Papa volvió a la mesa, donde ahora reposaban la carta, la foto y la Biblia. Respiró hondo y entonces escribió una nota con su propia mano. Esta foto no debe ser expuesta, debe ser guardada en la capilla de las lágrimas, para que los próximos que entren en este oficio no olviden que el cargo pesa, pero es el alma la que responde ante Dios. Más tarde esa misma noche, el Papa León XIV convocó una reunión privada con 3 exorcistas de la diócesis de Roma. No por alboroto, sino porque, según él, la reforma espiritual comienza por las sombras que se esconden dentro de la propia casa. Nadie supo el contenido completo de la conversación, pero relatos posteriores indicaron que el Papa mencionó cadenas invisibles que necesitan ser rotas con ayuno y verdad. Al final del encuentro, ya en la madrugada, el Papa hizo una última oración solo en la capilla de la Virgen del Silencio. La vela titilaba ante la imagen, y él, de rodillas, dijo: María, Madre del Verbo callado, enséñame a no temer el dolor del rompimiento. No quiero destruir, quiero curar,
y para eso necesito antes sangrar. Al salir de la capilla, su rostro estaba húmedo, pero no de lágrimas humanas. Era como si la unción del Espíritu hubiera descendido de forma invisible sobre aquel hombre que no buscaba aplausos, sino obediencia. Y fue en ese instante que el Vaticano supo, aunque sin anunciarlo, algo había cambiado, para siempre. A la mañana siguiente, la ciudad aún parecía despertar con lentitud. Pero dentro de los muros del Vaticano, las campanas tocaron antes del tiempo previsto. No por error, sino por decisión directa del Papa León XIV. Era su forma silenciosa de declarar que ese nuevo día no era común. Las campanas resonaron graves, largas y un poco más arrastradas de lo habitual, como si llamaran no solo a la oración, sino a la purificación. En la sacristía privada, donde solo 3 personas tienen permiso de entrada, el Papa estaba de pie, frente a un espejo ovalado antiguo, ornamentado en madera oscura. Vestía una túnica gris, sin símbolos. En las manos sostenía un pequeño recipiente de aceite consagrado. En un gesto íntimo y cargado de simbolismo, ungió su propia frente, haciendo la señal de la cruz con las puntas de los dedos, mientras decía en voz baja: «Que mi pensamiento se mantenga puro, que mi juicio nunca sustituya tu voluntad». El reflejo en el espejo devolvía una imagen rara, un papa despojado de ornamentos, con el rostro levemente hinchado por las vigilias de la noche anterior, pero con los ojos iluminados por una resolución que no se veía desde los días iniciales de su pontificado. Lo que León XIV cargaba ahora no era solo el peso de las llaves petrinas, sino la responsabilidad de inaugurar un lenguaje nuevo, un lenguaje que uniera verdad, sacrificio y valentía silenciosa. Afuera, los corredores del Vaticano hervían discretamente. Se comentaba, en tono susurrado, que el Papa haría algo inédito esa mañana. Ni los cardenales sabían con certeza. Muchos temían, otros esperaban. Pero todos comprendían. Después del rechazo público de la estola de Francisco, cualquier gesto futuro tendría un peso profético. Al mediodía, León XIV apareció en la ventana del Palacio Apostólico. El público era menor de lo habitual, pero más devoto. Entre los presentes, muchos estaban arrodillados desde temprano, con rosarios entre los dedos y ojos fijos en lo alto de la ventana. El Papa abrió los brazos, miró al cielo nublado y entonces pronunció: «Ayer rompí un silencio. Hoy rompo una herencia, no porque sea mala, sino porque ya cumplió su tiempo. La Iglesia no puede vivir de ecos, debe vivir de respuesta». El murmullo entre los fieles fue contenido, pero intenso. El Papa continuó: «Recibí la estola de Francisco como un regalo, pero no la cargo como peso. La dejé donde pertenece, en el corazón de la reconciliación. Porque donde hay verdad, hay cruz. Y donde hay cruz, hay decisión». En ese momento, un hombre de mediana edad en la multitud comenzó a llorar en voz alta. Vestía una camisa simple, con la imagen de San José dormido. Sus gritos no eran de desesperación, sino de liberación. Uno de los guardias se acercó para contenerlo, pero el Papa, viéndolo desde lejos, levantó la mano y dijo: «Déjenlo, ese llanto es más puro que cualquier encíclica». Inmediatamente después, el Papa se volvió hacia el interior de la ventana y trajo consigo un objeto inesperado, un pedazo de tela blanca manchada de vino y aceite. No era una vestidura litúrgica, era un paño de altar antiguo, recuperado de una pequeña capilla en las afueras de Asís. Lo levantó y declaró: «Esta será mi nueva estola, manchada, sí, pero consagrada por el sacrificio de quien oró en ella. No es el oro lo que consagra el ministerio, es la entrega. Y donde hay mancha, hay historia. Donde hay historia hay carne, y donde hay carne hay redención». El gesto fue interpretado como un hito. Muchos comenzaron a aplaudir, pero el Papa hizo un gesto para que cesaran. El silencio volvió, y entonces concluyó con una frase que inmediatamente se convirtió en una de las más citadas de los últimos años: «Rechacé la estola de Francisco para que nadie tenga que rechazar su propia conciencia». En ese momento, las campanas comenzaron a sonar espontáneamente. Nadie sabía quién las había accionado, pero el sonido invadió las calles de Roma como un llamado al alma.
Los periodistas intentaron traducir en titulares lo que vieron, pero no había palabras suficientes. Era como intentar aprisionar una unción dentro de un párrafo. En las horas siguientes, el mundo reaccionó. Los noticieros interrumpieron la programación. Los teólogos dividieron opiniones. Pero en las parroquias más simples, en las iglesias escondidas, en las celdas silenciosas de los monasterios, una misma frase era susurrada por sacerdotes, monjas, peregrinos y ancianos anónimos. Ahora sí, tenemos un pastor. Mientras tanto, en el interior del Vaticano el Papa se retiró a la Capilla de las Lágrimas. Llevaba en las manos solo la foto de Francisco y el paño blanco manchado. Se arrodilló ante el altar despojado y oró largamente, en silencio. Las lágrimas rodaron sin resistencia, y al final de su oración dijo una frase que solo Elías escuchó, parado en la penumbra de la puerta. Francisco me enseñó a amar, pero fue Dios quien me enseñó a romper. Y Elías, sin entender completamente, respondió solo con un gesto de cabeza, porque no hay teología que explique el valor de quien elige cargar el peso de la decisión solitaria. Y León XIV había decidido, sin público, sin consejos, sin aplausos, solo con fe. Esa noche, Roma dormía bajo un cielo limpio. Las nubes se disiparon como velos arrancados de un altar oculto, revelando las estrellas como testigos silenciosos de lo que había ocurrido dentro de los muros sagrados. El Vaticano estaba en paz, pero una paz diferente, no la paz cómoda de los rituales diarios, sino aquella que solo se instala después de que una batalla espiritual se vence en secreto. El tipo de paz que viene cuando alguien elige la cruz sin necesidad de público. El Papa León XIV no volvió a los aposentos tradicionales. Prefirió dormir en el antiguo cuarto reservado a los peregrinos ilustres, del otro lado del patio del Cortile. El lugar era más simple, con paredes de piedra, cama estrecha y un crucifijo de madera oscura sobre la cabecera. No había lujos, solo una ventana abierta al cielo, por donde entraba la brisa de la noche y el olor de los olivos distantes. Antes de acostarse, se arrodilló una última vez, no ante una imagen, no ante un altar, sino ante la propia cama. Era como si le dijera al cielo, aquí termina mi día, pero comienza la responsabilidad de lo que planté. Y entonces murmuró en voz baja, como quien revela un secreto solo al viento. Francisco, mi hermano, ahora comprendo. No era la estola la que necesitaba pasar adelante, era el silencio. Durmió en paz, y en algún momento de la madrugada soñó, un sueño vívido, cargado de símbolos. Estaba en un campo abierto, frente a una cruz clavada en la tierra. A su alrededor, miles de voces cantaban en lenguas desconocidas, y allí, al lado de la cruz, estaba Francisco, más joven, sonriente, vestido de blanco. No dijo nada. Solo puso la mano sobre el hombro de León y señaló al cielo. Cuando el Papa miró, vio una única estrella fugaz surcando el firmamento, y comprendió. Era tiempo de dejar caer lo que era viejo, para que lo nuevo pudiera arder. A la mañana siguiente, al despertar, encontró sobre la mesa de piedra del cuarto un sobre sin remitente. Dentro solo un versículo escrito a mano, con letra firme y trazos antiguos. Y nadie pone vino nuevo en odres viejos. Si lo hace, el vino nuevo reventará los odres, se derramará el vino, y los odres se perderán. Lucas 5:37. León XIV sostuvo el papel por algunos segundos. Luego lo dobló con cuidado y lo colocó dentro de la tapa de su Biblia, entre las páginas gastadas del libro de las Lamentaciones. No dijo nada, pero el gesto fue suficiente para sellar algo dentro de él. El tiempo de lo nuevo no vendría con anuncios, vendría con obediencia. Esa semana, el Papa suspendió las audiencias oficiales. No se reunió con diplomáticos, canceló agendas con políticos. En cambio, bajó a las cocinas del Vaticano, se sentó con jardineros y confesores, visitó celdas de monjas clausuradas, abrazó a peregrinos al final de las misas de la madrugada. Todos se extrañaron. Algunos resistieron. Pero él no estaba interesado en consenso. Estaba interesado en la verdad. El octavo día volvió a la capilla de la reconciliación. Pidió que trajeran la estola de Francisco, y ante ella, con 2 guardias y un único monje como testigos, se arrodilló nuevamente. Pero esta vez no para rechazarla, solo para orar.
Tocó el tejido con los dedos y susurró: «Perdóname si no fui digno, pero necesitaba ser fiel». Después de eso, se levantó, dobló la estola con reverencia y se la entregó al monje. Guárdenla con los evangelios, porque no es un símbolo de división, es un símbolo de valentía. Esa misma noche, redactó un documento que aún no ha sido hecho público. Un texto simple, con solo 7 párrafos, donde no se habla de reformas doctrinales ni de decretos. Se habla de lágrimas, de renuncia, de fe que sangra. El título del documento: Sobre el peso de las vestiduras invisibles. Los que lo leyeron en confidencia dicen que es el texto más humano escrito por un papa en los últimos 2 siglos, porque no explica, confiesa. En los meses siguientes, muchos intentaron transformar el rechazo de la estola en un acto político, pero fallaron, porque no había ideología en ese gesto, había rodillas en el suelo, y eso nadie puede manipular. El Papa León XIV nunca habló abiertamente sobre ese día, nunca lo mencionó en homilías ni en entrevistas. Pero todos los años, en la misma fecha, visita solo la Capilla de las Lágrimas, se arrodilla donde la estola está guardada y permanece en silencio por exactamente 23 minutos, el tiempo exacto de la última conversación que tuvo con Francisco antes del cónclave. Y mientras la Iglesia avanza, entre crisis y renacimientos, entre errores y milagros, hay una certeza que permanece en las entrelíneas de todos los gestos de León XIV. No quiso ser recordado como el papa que rechazó un símbolo, sino como el hombre que tuvo el valor de escuchar lo que Dios susurraba en los momentos en que todos exigían discursos. Y tal vez, al final de todo, sea eso lo que la historia guardará, no los debates, no los títulos, no las tensiones, sino un único momento, aquel en que un hombre vistió el silencio y eligió amar con ruptura.